más bien la historia está hecha por los historiadores. Entonces, lo que pasó durante la guerra, es decir, hubo apoyo fiscal y militar, público y secreto, batallas ganadas por los españoles como Galvez en Pensacola, el supuesto o planificado ataque contra los Jamaica y los intereses ingleses. Entonces, todo eso ocurrió y estaba fundamental para terminar al final la guerra de independencia norteamericana. Pero si saltamos unos años, hasta 15 años, cuando empezó a reescribir la historia de la guerra, hubo una cierta reticencia por parte de los historiadores norteamericanos, es decir, gente de Nueva Inglaterra, tenía noticia de lo que ha ocurrido con los españoles, pero a la vez tenía quizás una cierta reticencia a admitir que un país como España, que en su manera de verlo era un país todavía monárquico, un país con la Inquisición, famoso o infamoso Santo Oficio, y en su manera de ver un país que estuvo bien atrasado, que no apoyó la educación, ni el progreso, ni la ciencia, y por lo tanto era entonces un polo muy distinto que los del joven país. Entonces ha dicho que, mira, sí, España nos ayudaba, pero vamos a disminuir la importancia. Y hubo una serie de historiadores, entre ellas la más famosa quizás una mujer, Mercy Otis Warren de Massachusetts. Ella reconoció que Galvez intervino, pero mira, ha dicho, mira, es un país despótico, ¿no? Casi imposible entender por qué los españoles nos han ayudado. Entonces, los primeros historiadores establecieron un tipo de modelo historiográfico que estaba más o menos congelado en aquellos momentos. Es decir, estamos ya en torno al 1800. Y este modelo estaba en situ a lo largo del siglo XIX, reforzado por otros historiadores como George Bancroft de Harvard y otros, y saltamos al siglo XX. Entonces hubo una cierta resistencia de cambiar lo que llamo la historia estándar de la guerra. Y en muchos sentidos, este modelo todavía es lo que entendemos que era la historia. Pero la historia hay dos maneras de entender la historia. La historia es lo que ocurrió y lo que también es lo que los historiadores dicen que ha ocurrido. Entonces hay esta diferencia, entonces hay problemas. Entonces el apoyo es cierto, hemos aprendido mucho de este apoyo en los últimos, mañana, pero a la vez la historiografía es otra cosa. Y esta interpretación de la guerra todavía está vigente, pero afortunadamente cambiando. Actualmente la frase leyenda negra solamente es un invento del principios del siglo XX, pero a partir a medios del siglo XVIII, la mayoría de los colonos norteamericanos fueron de origen protestante, tenían una cierta distancia de España. Para ellos era un país atrasado, como he dicho antes, el país de la Inquisición y por lo tanto un país de persecución religiosa, que no ofrecía libertad de conciencia, para utilizar una frase de época, a sus propios sujetos. Entonces, ¿cómo es posible que este país, en su imaginación tan horrible, pudiera haber apoyado nosotros, que ellos tenían una visión muy progresista de su propio sentir de ser? Hay que reconocer que en los años 80 y 90 del siglo XVIII hubo muchas fricciones
entre España y los Estados Unidos a propósito acceso al río Mississippi, acceso al puerto de Nueva Orleans, problemas de comercio libre y no libre, un momento que los barcos norteamericanos pudieran entrar a Habana y otros momentos cerrados, y dos años después el gobierno español cambió esta política. Entonces, y hubo una cierta confusión y tensión entre los dos países, y esas fricciones políticas actuales y hacían poco para apoyar o mejorar o limpiar la imagen anti-española o sospechosa de España que los jóvenes los estadounidenses habían heredado de Inglaterra y también de Holanda también en gran parte. Sí, porque más bien fueron protestantes, anticatólicos, y para ellos el tipo de catolicismo practicado en España era mucho más tradicional y conservador de lo que ocurría en Italia o en Francia o otras partes de Europa. Entonces fue ideológico en ese sentido, pero no abiertamente ideológico en plan político. No fue necesariamente anti-español, más bien anticatólico. No en Nueva Inglaterra, no en el este, donde la cuna de la mayoría de los grandes, importantes historiadores. Hubo otros historiadores en partes del país que en el sur, Florida, en Luisiana, California, partes del país que reconocía la importancia de su propia herencia hispano-mexicana. Su visión del país era algo diferente de los de Inglaterra, y ya empezando en los años 20 y 40, 50 del siglo XIX, hubo historiadores en Luisiana. Tenemos que reescribir la historia norteamericana, subrayando la importancia de gente como, de personajes como Galvez. Pero sus libros y sus artículos no entraba el discurso nacional, estaba más bien regional. Y hubo otra escuela que empezó en California al principio del siglo XX. Mira, California, un estado de herencia hispano-mexicana, y ellos estaban, la escuela historiográfica allí, encabezada por un señor Bolton, reconoció la importancia de esta herencia española. Ellos empezaron de hacer una otra historia alternativa del país. Algo cultural para mí más bien historiográfico. Hay corrientes historiográficos que existen y son muy difíciles de cambiar. En general, los historiadores son bastante conservadores, no quieren romper mucho con el pasado porque tienen riesgo que voy a enfadar a alguien muy importante. Entonces trabajan dentro de los límites de un modelo, dentro de un paradigma. Y de vez en cuando alguien sale de este paradigma para ofrecer una nueva interpretación. Y esta quiebra de este paradigma está actualmente en marcha. Donde estamos cambiando el paradigma heredado del final del siglo XVIII y formando otro. Pero estos acontecimientos no ocurrieron de día a noche. Tenemos que esperar y esperar que la próxima ola de libros y textos, libros escolares, va a salir a la prensa. Y esto no va a ocurrir para unos años más. Cuando no hay reconocimiento de lo que ha ocurrido, es un tipo de vacío intelectual y también un vacío cultural. Y para mí, los Estados Unidos se enriquecerá. Todo el país, si tenemos conciencia que no es solamente un país anglosajón, pero es un país de muchas nacionalidades. Hay gente actualmente en Washington que están inquietos
no quieren dar conciencia, no quieren reconocer la importancia de esta gente, se dice morena, es decir, pensando de gente pardo, el mestizaje indígena, mexicana, hispana, inglés. Es de política actual algo tradicional y no va a durar, creo, mucho, que el peso demográfico va a cambiar el país a lo largo de este siglo actual y no voy a vivir tanto tiempo para verlo, pero creo que 20, 30 años, es decir, mi hijo y mi nieto va a reconocer una historia, para aprender una historia del país muy diferente de la historia que yo estuve enseñado hace 40 años o 50 años.